Meditación con el Padre Eduardo Hayen, director de Periódico Presencia. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Antes de Navidad tuve la gracia de recibir en la catedral a una persona que venía de Cuba, había salido en una balsa junto con otros 3 compañeros, 2 de ellos murieron en el mar y finalmente los 2 que se salvaron llegaron a Nicaragua y de Nicaragua comenzó una travesía hacia el norte hasta llegar a Ciudad Juárez. Y ahí esta persona me contaba su historia diciéndome que él era un profesor de lenguas y además ingeniero. Esta persona vestía en harapos y quería llegar a Mexicali para reunirse con otro grupo de cubanos en la noche de Navidad para comer un puerquito. Historias como estas llegan todos los días a la frontera. Nosotros en México sabemos que nuestro país se ha convertido en un expulsor de migrantes, un lugar de paso hacia los Estados Unidos y Canadá para muchas personas, tantos que buscan mejorar su situación económica y su nivel de educación, de salud y cada vez más su seguridad y su supervivencia. En nuestras fronteras ha aumentado el número de migrantes centroamericanos, sobre todo los que vienen de Honduras. Vienen con la intención de pasar al norte o bien quedarse en México, huyendo ellos de la violencia social, de la violencia intrafamiliar y buscando trabajo. Nuestra iglesia que camina en México siempre ha atendido a las personas migrantes. Actualmente existen alrededor de 60 casas del migrante en donde se les da servicio, se les orienta, en sus necesidades básicas también se les atiende y también se les habla de sus derechos y de su situación como refugiados. Todo esto ocurre en nuestras casas del migrante y en nuestras parroquias. La Iglesia Católica no solamente se conforma con atender a los migrantes, sino también con entrar en diálogo permanente con las autoridades en temas migratorios, de derechos humanos, de justicia, para dar su aportación a este fenómeno de la migración en la cual la Iglesia está bastante involucrada. La Iglesia tiene mucho que decir sobre la dignidad de la persona humana, el derecho que tiene el hombre a una vida digna e integral, y cómo también con su propia cultura los migrantes aportan una riqueza para cada país. Hoy los migrantes viven amenazados por el crimen organizado, por lo que se conoce como los polleros o traficantes de personas, y también debido a la corrupción se ven amenazados por las mismas autoridades judiciales de migración o del ejército. El Papa Francisco estará en México, en Ciudad Juárez, para hablar a los migrantes en su última misa de la visita papal. Y aquí hemos de entender nosotros cómo la misma Sagrada Escritura nos ilumina para la pastoral migratoria. La Biblia nos presenta la migración como algo esencial de la vida. De hecho, en el primer capítulo del libro del Génesis vemos cómo Dios sale de sí mismo y crea el universo. Crea al hombre a su imagen y además el hombre a causa del pecado tiene que emigrar del paraíso y empezar un nuevo camino para su desarrollo integral. Como signo del hombre en situación de pecado, descubrimos a Caín, que será un errante permanente y que nadie lo podrá matar. Su hermano Abel no lo puede perdonar y él se queda sin familia y sin tierra. Esta es la expresión de la migración bajo la realidad del pecado. Vemos también cómo Abraham deja su patria respondiendo al llamado de Dios para alcanzar la tierra prometida. Moisés, por su parte, conduce al pueblo de Israel en su camino de liberación de Egipto para llevarlos a la tierra de promisión. Y si en el Nuevo Testamento nos fijamos, veremos cómo Jesucristo realiza su ministerio siempre en camino, de un pueblo a otro, de aldea en aldea, de ciudad en ciudad. Así actuó Jesús y así también actúa la Iglesia.
La iglesia es enviada a todos los confines de la tierra, y no solamente a los confines geográficos, sino existenciales. Pablo irá fundando diversas comunidades cristianas y pasará por muchas cárceles y muchas pruebas. Se dice que los apóstoles llegaron uno a la India, Bartolomé, y otro a España, que fue Santiago. El Papa Francisco, al igual que los papas antecesores, nos interpela y nos llama a actuar con misericordia para lograr un mejor acercamiento a nuestros hermanos que sufren por ser víctimas de diversas circunstancias que los obligan a migrar. Jesucristo, viendo que las multitudes que lo seguían andaban cansadas y extenuadas, sentía desde lo profundo del alma una intensa compasión por estas personas. Hemos de ser sensibles, especialmente en este año de la misericordia, a la realidad migratoria y a brindar ayuda a nuestros hermanos que han emigrado. En nuestras comunidades, sobre todo en la frontera de México, existen diferentes centros o casas del migrante, y ahí las personas pueden prestar valiosos servicios de apostolado. Simplemente el ir a compartir un poco con estas personas a la casa del migrante es una ayuda enorme, porque estas personas lo que quieren es sentirse escuchadas. Viajan solas muchas veces y necesitan que alguien los escuche. Ellos no piden dinero, piden que alguien los acompañe, les corte el cabello, les platique un poco, comparta algo de comer, en fin, alguien que les muestre que la iglesia está preocupada y hace algo por ellos. Que este año de la misericordia y la preparación para recibir al Papa Francisco en México nos hagan sensibles al drama de la migración de tantos hermanos nuestros y les brindemos una mano amiga practicando la caridad de Jesucristo. Que tengas un bellísimo día, paz y alegría en tu corazón.